Las células tienen un ciclo de vida que incluye su nacimiento, formación, diferenciación, cumplimiento de sus funciones y finalmente mueren. El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos autorregulados que controla el crecimiento y división de las células, y su finalidad es producir dos células idénticas a la célula madre. El ciclo celular se compone de diferentes fases que se clasifican de acuerdo con las actividades de la célula. Las células tienen un ciclo de vida que incluye su nacimiento o formación, diferenciación, cumplimiento de sus funciones y finalmente mueren. El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos autorregulados que controla el crecimiento y división de las células, y su finalidad es producir dos células idénticas a la célula madre. El ciclo celular se compone de diferentes fases que se clasifican de acuerdo con las actividades de la célula en interfase. Fase G1 es la primera fase del ciclo celular. Durante esta, la célula aumenta su volumen, sintetiza RNA y con ello todas las proteínas necesarias para la síntesis de DNA, polimerasas, proteínas no histónicas, etc. Es una fase que transcurre entre una mitosis anterior y una fase de duplicación del DNA. Como la célula acaba de salir de una división celular, necesita restaurar su volumen y lo hace en esta fase, sintetizando proteínas a todos sus componentes. Además, se restablecen los nucleolos e inicia la fase de duplicación del centrosoma, un organelo que formará los polos del uso mitótico durante la mitosis. Existen en esta fase dos puntos de control. El primero es muy importante, ya que censa el potencial replicativo de una célula. Revisa si la célula se encuentra lista para poder entrar en el ciclo. En este punto se examina que el volumen celular, los procesos fisiológicos que lleva a cabo la célula y su relación en la matriz extracelular sean adecuados. Por otro lado, el segundo punto de control o punto de control de daño al DNA, como su nombre lo indica, la integridad del DNA. Si existe algún daño en el material genético, se elevan las concentraciones del guardián del genoma, la proteína P53. El punto de control censa las concentraciones elevadas de esta proteína y se produce un paro en la entrada a la fase S. Si el daño es irreparable, la célula muere por apoptosis, para no generar células dañadas. Sin embargo, no todas las células se dividen constantemente. Aquellas que salen del ciclo celular para ya no dividirse más y diferenciarse de manera terminal, como las neuronas y los cardiomiocitos, se dice que entran en la fase G0, que incluye las fases G1, S y G2 y 2. Mitosis o fase M. La interfase es la fase más larga del ciclo celular e incluye todas las actividades metabólicas que realiza la célula para prepararse para dividirse, como la forma de una gran cantidad de histonas, DNA, polimerasas, tubulinas y otras proteínas que necesitará para la fase M. La fase M incluye la división del material genético en las dos células hijas y la citocinesis o división del citoplasma, dado que es necesario que se realicen todos los eventos que incluyen el ciclo celular de manera regular y correcta para obtener células viables. A lo largo de este proceso existen diferentes puntos de control que revisan que los eventos importantes como la síntesis de DNA o el crecimiento de la célula se hayan llevado a cabo de manera correcta. Si no es así, estos mecanismos despliegan una serie de señales que mandan a una célula a revisar el daño. La célula espera hasta que se haya resarcido el daño. Si no es así, la célula enciende los mecanismos de muerte celular por apoptosis, de tal forma que los puntos de control verifican y modulan la progresión de las células a través del ciclo celular en respuesta a las señales intracelulares o del medio en el que se encuentren. Fase S. La fase que sigue a la G1 es la S.
en la cual se lleva a cabo la síntesis del DNA. De ahí su nombre. Esta fase dura de 7 a 10 horas. Durante este periodo, la célula duplica el material genético que durante la fase M se segregará entre las células hijas. Cada cromosoma se duplica y queda formado por 2 cromátides, hermanas idénticas y que llevan la misma información genética. Al término de esta fase de duplicación del DNA, la célula que tenía inicialmente 23 pares de cromosomas finaliza con 46 pares de cromosomas. Fase G2 es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúan la síntesis de proteínas y ARN. Al final de este periodo se observa al microscopio cambios en la estructura celular que indican el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La carga genética de humanos es 2N4C, ya que se han duplicado el material genético, teniendo ahora 2 cromátidas cada uno. El paso de una fase a otra del ciclo celular es regulado mediante proteínas que se sintetizan y degradan de forma cíclica durante este proceso, llamadas ciclinas. Estas proteínas son reguladas de manera específica por diversas sinasas. Estos complejos proteicos, ciclina, sinasa, pueden impulsar para que la célula entre en el ciclo y pase de una fase a otra. Existen diversos complejos y cada uno regula la entrada o salida de fases específicas. Por ejemplo, la ciclina T sinasa regula la progresión de la fase G1. Ciclina E sinasa permite la entrada a la fase S. Ciclina A sinasa regula la progresión de la fase S. Ciclina A sinasa permite el paso de la fase S a la fase G2 y la entrada a la fase M. Ciclina B sinasa favorece la salida de la interfase y la entrada a la mitosis.